¿Qué es lo que convierte a un simple personaje malo en un gran villano? ¿Es hacerlo sádico con sus enemigos o solo darle una fuerza que rivaliza con la del protagonista? Bueno, la verdad es que es mucho más que eso. En la ficción existen varios ejemplos, pero hay uno que destaca sobre el resto. No porque sea intimidante por sí mismo, de hecho es un animal muy bonito, sino porque sus características unidas lo convierten en un villano muy amenazante. Ese villano es Lord Shen, el antagonista de Kung Fu Panda 2. Por esa razón, quédate, porque ahora entenderás qué cosas hacen que Lord Shen sea un gran villano, el villano perfecto. Pero antes, ¿quién exactamente es Lord Shen? Te lo dejaré claro. Aunque Tai Lung o Kai puedan gustarte más, Lord Shen es sin duda el mejor villano de la trilogía. Y sí, trilogía, porque solo existen 3 películas. La historia de Tai Lung estaba relacionada con Shifu, la de Kai tenía más que ver con Wu-Wei, pero Shen es el villano de Po, teniendo un impacto no solo en su vida actual, sino también en su pasado. El panda y el pavo real son opuestos perfecto, personajes espejos, lo cual es simbolizado por el uso del yin y el yang en la película. Además, ambos comparten la misma búsqueda, la búsqueda de su identidad. Al estar tan conectado con el protagonista durante toda su vida, Shen sin duda también es un antagonista perfecto, pero como villano es mucho más que eso. Lo primero que destaca en Shen es su diseño. El pavo real es un animal hermoso, uno que representa la arrogancia y elegancia al mismo tiempo, algo que demuestra Shen con cada uno de sus movimientos. Comparado con Tai Lung, que es un leopardo de las nieves, el pavo real no es un animal muy amenazante que digamos, pero la mente de Shen compensa eso. Y es que Shen es muy diferente a Kai y Tai Lung de varias maneras. Por ejemplo, Tai Lung pelea solo, en cambio Shen tiene un ejército. Y tanto Kai como Tai Lung son expertos en artes marciales, enfocados en el combate mano a mano. Shen también es un gran artista marcial, pero ese no es su fuerte. Él se enfoca en el arte de las armas, utilizando cuchillos como plumas y hasta armadura en sus patas, sin mencionar su wandao como arma de mano. Mientras Tai Lung usa la ferocidad, el poder y la fuerza bruta, Shen usa más su astucia e inteligencia, utilizando la psicología en contra de sus enemigos. Él sabía que no podía derrotar al maestro Trueno Rino en un combate justo, así que solo lo provocó y luego lo terminó con su cañón. Pero además de eso, hay una característica física que lo hace único en su especie. De hecho, no solo lo hace único, sino que lo hace prácticamente una anomalía. Esa característica es su color blanco. Los pavos reales son animales muy coloridos, y que Shen haya nacido blanco significa que nació con leucismo, una condición genética que afecta la pigmentación en algunas especies. Esa característica tan distintiva de Shen lo marcó desde su nacimiento, haciéndolo diferente al resto. Eso hizo que Shen cayera aún más en la maldad, ya que probablemente fue recluido desde niño, solo por ser distinto. Y la verdad, no había un mejor color para Shen que el blanco, porque en la cultura china, ese color simboliza la muerte y el luto, y traer muerte al mundo fue el sueño de Shen desde joven, viendo algo bello como los fuegos artificiales para traer destrucción. Por eso el pavo real encaja tan bien con el tono más oscuro de esta película, porque es alguien mucho más malvado que Tai Lung, especialmente porque su primer acto de maldad fue el genocidio de los pandas. Lord Shen no está en la búsqueda de una gran batalla o del poder del rollo como Tai Lung, sino que él tiene un objetivo mayor: conquistar toda China. Él hará lo que sea para lograrlo, y eso ya lo convierte en un gran villano. Pero la maldad de Shen va mucho más allá. El inicio de la película nos muestra eso, ilustrando el tipo de persona que Shen es. Mientras sus padres y el mundo veían los fuegos artificiales como algo que traía belleza y alegría, Shen los vio como algo más, algo con un uso mucho más oscuro. Eso preocupó a sus padres, así que contrataron a una divina para ver su futuro. Ella dijo que si seguía en ese camino de oscuridad, Shen sería derrotado por un guerrero negro y blanco. Sabiendo eso, Shen creyó que podía cambiar su destino, provocando el genocidio de los pandas, pero en lugar de cambiar su destino, solo lo selló. Sus acciones causaron una decepción inmensa en sus padres, tan grande que lo desterraron de la ciudad. Y Shen, lleno de odio e ira, solo juró venganza en contra de ellos. La historia de Lord Shen me recuerda a la frase de Wu-Wei que dice: uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Y es que Shen tenía mucho miedo de su destino. Por eso, cuando escucha que un panda sigue vivo y viene a verlo, Shen se aterra. Sabe que el destino se acerca, así que le tiembla hasta el alma. Pero eso es otra cosa que hace que Lord Shen sea un villano tan bueno: su conexión con el protagonista. Durante la película, Po está perdido, en la búsqueda de su identidad, preguntándose qué pasó en su pasado, y Shen es lo único que lo conecta a ello. Este no es Po el guerrero dragón, este es Po,
el panda, desesperado por saber qué pasó con el resto de pandas. Y Shen se aprovecha de eso, dándole a Po donde más le duele y riéndose de ese dolor. Por eso, cuando se topan por segunda vez, Shen ya sabe el trauma de Po al ver sus plumas, así que lo primero que hace cuando lo ve es mostrárselas, en búsqueda de la desesperación de Po. Shen ya está completamente desquiciado y sabe cómo herir a Po donde nadie más pudo. Y en esa escena, Shen le dice a Po una de las líneas más dolorosas de la película, que sus padres no lo amaban. Esa línea es demasiado cruel, y con el tono que Shen la dice, hace que tu corazón empiece a doler. Tus padres no te amaban. Los ojos de Po lo dicen todo. Shen lo acaba de destruir. El pavo real conoce perfectamente el dolor que se siente por el desamor de tus padres. Es un dolor inimaginable, con el que puedes pasar toda la vida. Y Shen lo conoce bien, así que ahora quiere que Po sienta lo mismo. Y funcionó, porque el sentimiento de ser odiado o no ser querido por tus padres te lleva a sentir que no mereces ser amado, que no puedes ser amado. Tai Lung lo sabe, y Shen también. Ese dolor psicológico que Shen induce en Po deja al panda muy vulnerable, tan vulnerable que Shen casi lo mata, demostrando que, cuando Po está en su punto más bajo, Shen está en su punto más alto, convirtiéndolos nuevamente en opuestos perfectos. Y por cierto, esta escena es el opuesto directo al final de la película, cuando Po le muestra compasión a Shen. Pero además de estar vinculados por lo de la profecía y su pasado, Po y Shen también están ligados por el tema principal de la película, la identidad. Ambos son opuestos tan perfectos que la historia les hace la misma pregunta: ¿quién eres realmente? La búsqueda de la identidad es un tema muy frecuente en las películas de Kung Fu Panda, pero es aún más frecuente en esta entrega. Aquí tenemos a dos personajes ligados por un mismo suceso trágico, el genocidio de los pandas. La vida de Po empezó con esa tragedia, y la de Shen fue decidida por ella, pero eso es parte del pasado. Cuando la película les hace la pregunta a ambos de ¿quién eres?, les está preguntando quién son ahora, en el presente. Igual que como Wu-wei hace énfasis en la importancia del presente en la primera película, esta secuela también está enfocada en eso. La misma Divina lo dice, el momento más importante es el ahora. Y Po lo entiende, él comprende que su pasado no define quién es, y le dice exactamente eso a Shen, que lo único que importa es quién decides ser ahora. Entonces, Po sí es capaz de responder a la pregunta del quién eres, pero tristemente, Shen no puede. El pavo real no es capaz de responder a la pregunta, porque él no vivió su vida por sí mismo, sino que vivió por su miedo al destino, y también vivió por su pasado, y el deseo de venganza causado porque sus padres lo desterraron. Por eso Shen no responde a la pregunta de la película, porque él no sabe quién es, y en general, Shen no tiene identidad. Él no es nada más allá que su deseo de venganza, su deseo de evitar su destino. Sin eso, Lord Shen no es nada. Mientras el pavo real falla en vivir el momento presente, Po lo logra. Y esa es la gran diferencia entre ambos. Lo que nos lleva a la inevitable caída de Lord Shen, su muerte, lo que para mí lo convierte en el mejor villano de la trilogía, en el villano perfecto. A pesar de que Po descubrió que el Lord Shen fue quien acabó con su gente y los separó de sus padres, él nunca se enojó o quiso venganza en contra del pavo real. De hecho, es todo lo contrario. Casi al final de la película, cuando es momento de acabar con Shen, Po solo le habla, tratando de convencerlo de que aún puede cambiar. Incluso sabiendo que Shen es quien le quitó a su familia y se burló de eso, Po acepta el pasado y entiende que ya no puede hacer nada, así que no tiene sentido buscar la venganza. Además, Po sabe que ya tiene una familia y un padre que es distinto, pero que lo ama más que nadie en el mundo. El panda comprende la situación y ya no ve a Shen como un villano, sino como un pobre pavo real que se siente traicionado y ahora está herido por ello. Pero las palabras de Po no logran nada, porque un villano perfecto no puede redimirse ante la más mínima oportunidad. Así que Shen ataca a Po y una de sus creaciones le cae encima, terminando trágicamente con su vida. La verdad es que Shen fácilmente podía esquivarlo, pero en lugar de tratar de huir de su destino otra vez, Shen solo cierra sus ojos y lo acepta, muriendo inevitablemente. Este momento lo podemos ver de dos maneras. La primera es que finalmente se cumplió la profecía. Shen fue derrotado por un guerrero de negro y blanco. Pero por otro lado, Shen estuvo toda la película intentando evitar su destino, y puede que con esto lo haya logrado, porque la profecía decía que él sería derrotado por un guerrero de blanco y negro, y aunque fue Po quien lo derrotó,
Lord Shen no murió por la mano del panda, sino que murió por su propia mano. Puedes pensar que la profecía igual se cumplió, ya que entre los colores del pavo real también está el blanco y el negro. Pero Shen también tiene rojo en sus plumas, haciendo que en realidad Shen haya evitado su destino, incluso si le costó la vida. Al final, el pavo real es una víctima más de la ilusión del control. Shen estaba tan aterrado de su destino que hizo todo lo posible para controlarlo, y al morir por su propia mano, creo que lo logró. Logró controlar su destino. Justo antes de su muerte, Shen le preguntó a Po, ¿cómo encontraste la paz? Si te quité todo, incluyendo a tus padres. Pero Shen no le preguntó eso porque le interesara la respuesta de Po, sino porque estaba pensando en sí mismo, porque quería saber si aún tenía esperanza. Y la manera en cómo lo dice es desgarradora, porque podemos ver que, detrás de la fachada del villano perfecto, Shen solo quería algo humano, el sentirse amado. Toda su vida estuvo en una búsqueda incansable de su paz y felicidad, pero en lugar de buscar dentro de sí mismo, lo buscó en el mundo material, pensando que conquistar China lo haría feliz. Pero no iba a ser así, y la divina lo dijo, Shen es insaciable. Jamás iba a encontrar su paz ni felicidad, al menos no por el camino que decidió tomar. Pero Shen sí tuvo algo que pudo darle felicidad. Antes de dejar ir a la divina, ella le dijo que sus padres lo amaban tanto que desterrarlo los mató. Shen se muestra incrédulo, pero lo más probable es que sabe que la cabra tiene razón. De la misma forma que cuando Tai Lung escuchó las disculpas de Shifu y reflexionó por unos segundos, Shen también reflexionó, dándose cuenta de que sus padres sí lo amaron. Pero al igual que con el leopardo de las nieves, ya era tarde, no había vuelta atrás. El pavo real había ido demasiado lejos, y ahora solo le quedaba probar que tenía razón, que su venganza y odio eran justificados. Y aunque Shen dice que los muertos solo existen en el pasado, la paz que tanto quería también estaba ahí, en sus padres fallecidos. Ahí estaba su paz, pero ya nunca podrá obtenerla, a menos que, al igual que Po, deje ir el pasado. Pero Shen no puede. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría dejar ir su pasado? Si en su mente fueron sus padres los que le quitaron su paz, porque cuando quiso construir armas, ellos le temieron. Cuando quiso evitar su destino y que estuvieran orgullosos de él, ellos simplemente lo desterraron. En la mente de Shen, aunque quizá en lo más profundo sabía que sí lo amaron, él en realidad creía que siempre fue odiado. Y quizá tenía razón. Por eso, cuando Paul le dice a Shen que puede decir quién será ahora y no vivir en el pasado, Lord Shen prefiere morir, porque sabía que, hiciera lo que hiciera, nunca iba a estar satisfecho, que nunca sería feliz y que nunca encontraría la paz. O quizá para él, la muerte representaba esa paz, pensando que en el otro mundo ya no tendría que huir del destino, nunca más. Y es todo eso lo que convierte a Shen en el villano perfecto. Su diseño, su historia, sus motivos, su conexión con Po y lo más importante, su convicción de quedarse malo. Porque el pavo real tuvo varias oportunidades para redimirse, pero en lugar de eso, él prefirió no cambiar. Él prefirió quedarse así, porque al final eso es lo que representa Shen, la maldad en su forma más pura. Pero eso nos deja una última pregunta. ¿Y si Shen sí se hubiera podido redimir? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Bueno, al final de la película ya no era posible, pero si realmente hubiera querido evitar la profecía, Shen necesitaba dejar su arrogancia, cambiando completamente lo que hizo en su vida. No tenía que buscar crear más armas, ni provocar el genocidio de los pandas, y mucho menos causar tanta muerte y desesperación. En otras palabras, la profecía no era un destino fijo para Shen, sino que era un destino fijo si seguía en su camino. Entonces, si cambiaba, seguramente lo hubiera evitado. Y Shen tuvo la oportunidad de cambiar, pero simplemente quiso no hacerlo. Porque un villano perfecto no es el que no puede redimirse, sino el que puede hacerlo, y aún así decide no hacerlo. Y ese villano perfecto tiene nombre, Lord Shen. Con eso dicho, el video se acabó. Si te gustó, apóyame con un me gusta y un comentario, me ayudarías muchísimo. Soy Víctor, y este fue mi ensayo de por qué Lord Shen es el villano perfecto. Te agradezco por ver hasta el final. Hasta la próxima.